Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Territorio en Disputa. Hoy vamos a hablar con Jorge Tayana, militante histórico del peronismo, preso político, ex canciller de la República Argentina, actual diputado nacional. Bueno, lo venimos haciendo en estas presentaciones. Ponemos en valor y en disputa lo que se está jugando hoy en el escenario internacional, cómo queda la Argentina parada frente a este mundo multipolar. Y seguramente también conversaremos por esta irrupción del tema Malvinas a partir del clima mundialista, de lo que fue la final o la semifinal, mejor dicho, contra Inglaterra, la final perdida con España, el clima antiargentino y algo que aparece más de órbita sociológica acerca de algo muy transversal que aflora con mucha fuerza, que dejó bastante mal parado al gobierno de Javier Milei, que es la causa Malvinas, bueno, corporizada por los jugadores de nuestra selección con ese legendario trapo, las Malvinas son argentinas. Ya venimos en un minuto con Jorge Tayana. Hola Jorge, gracias por visitarnos en Territorio en Disputa, como se llama este programa dentro del semanario ¿Y ahora qué? El nombre lo dice todo. Nosotros consideramos que particularmente Latinoamérica hoy es un territorio en disputa por cómo se están dando las correlaciones de fuerza, por lo que ha venido pasando a posteriori de la caída del consenso de Washington, de esa hegemonía que, bueno, a tenor de Francis Fukuyama, la declaró el fin de la historia. Parece que la historia tenía más capítulos para regalarnos, ¿no? No había terminado. No tenía ganas de terminar. No se quería ir la historia. No. Entonces, evidentemente, hay capítulos que se están escribiendo. Hay un territorio en disputa, insistimos, lo estamos viendo en las elecciones que se están dando en Latinoamérica, donde la verdad están muy disputadas, salen palmo a palmo. Lo preocupante es que la opción de la derecha ya no es de la derecha, es de la extrema derecha en muchos casos. Entonces, los ejes ideológicos se han corrido tremendamente, ¿no? Y bueno, eso también pone en discusión, porque estos proyectos de extrema derecha vienen en una fase entreguista, donde ya la palabra soberanía empieza a jugar otro papel, ¿no? Y lo estamos viviendo en la Argentina y pareciera ser que lo estamos viendo en otras partes de Latinoamérica. Pero yo no quisiera perder la enorme actualidad que nos trajo el Mundial, el postmundial, Malvinas, la campaña anti-argentina. Si querés, lo ordenás vos, yo te di los titulares, pero me parece que hay una hoja de ruta que está entrelazada entre todo esto que estamos discutiendo y donde por supuesto aparece muy fuerte la cuestión soberana, ¿no? La cuestión soberanista. ¿Cómo lo ordenarías vos, ¿no? Este tema? Primero diría sí, que es una región en disputa, que eso me parece importante mantenerlo. Y es una región en disputa porque además hay un cambio estratégico, es decir, la potencia hegemónica que dominó unipolarmente el mundo después de la caída del muro, Estados Unidos, ha iniciado un proceso de repliegue. Es decir, ese mundo unipolar está dejando de ser unipolar y está comenzando a ser un mundo paulatinamente multipolar. Y Estados Unidos comienza un repliegue. Todas las discusiones con Europa, la misma guerra en Medio Oriente y con Irán, todo eso es parte de ese proceso. La reestructuración que está ahora comenzando del acuerdo con México y Canadá de libre comercio de Estados Unidos. Hay una serie de elementos. Ahora, ese repliegue, que desde el punto de vista global es visible, se da con una característica, que se repliega en parte sobre lo que ellos llaman las Américas, el Western Hemisphere, o sea, básicamente América Latina y Canadá. O sea, es como un elefante que se te viene a sentar encima. Con lo cual, una cosa que se repliega a nivel mundial y otra cosa es cómo quiere fortalecer, aumentar y controlar más efectivamente una serie de aspectos de la región. Ese es el primer punto. El segundo punto es... Ahí, perdón, te hago un pequeño inciso y continúa con el razonamiento. Me da la impresión, es una lectura, que el fracaso del 28 de febrero, es decir, del inicio formal de la agresión militar de Estados Unidos e Israel
contra Irán, ese fracaso que es harto evidente, que es un fracaso, incluso en estos días estamos viendo cómo recrudece el conflicto bélico, bueno, es probable que haya acentuado la necesidad de Estados Unidos de sentar lo que históricamente se denominó el patio trasero de Latinoamérica, sentar ahí los reales geoestratégicos, ¿no? Sí, bueno, demuestra, porque ellos hicieron algo que no tiene prácticamente antecedentes, que es un ataque al territorio continental de América del Sur, un ataque militar, que fue lo del 3 de enero en Caracas, el secuestro de Maduro y luego el establecimiento de normas. Casi es un Casi protectorado, protectorado, ¿no? con Venezuela. Ahora, eso no había sucedido nunca en la historia. Estados Unidos se había metido con México, se había metido en una guerra con los ingleses por Canadá, se había metido en Centroamérica, en el Panamá, Caribe, ¿no? Tal vez. en Panamá, pero no en Sudamérica, no en Sudamérica, no territorialmente en Sudamérica. Salvo el ataque a las Malvinas en el 31 de la fragata Lexington, pero fueron las islas y fue un antecedente para la ocupación británica. Pero digamos, no lo habían hecho y les salió muy fácil. Entonces creo que Trump, que tiene ideas que van y vienen sobre las cosas, ¿no? Sobre, por ejemplo, tomar Groenlandia o distintas cuestiones, creyó que todo iba a ser tan fácil. Se envalentonó, digamos. Y Irán no es Venezuela. Claro, obvio. No es Venezuela. No solo por cultura, sino porque son países de dimensión distinta. Irán es una potencia regional en Asia desde hace un par de miles de años, con vaivenes, pero no es lo mismo. Entonces sí, ellos se sientan más fuertes acá, quieren controlar su patio trasero y están cambiando, han hecho varias cosas, ¿no? Y algunas son novedosas, porque no solo han dicho eso, no solo impusieron ciertas aranceles, después tuvieron que retroceder los aranceles, pero han hecho varias cuestiones. Una reunión de lucha contra el narcoterrorismo, que era abierta, con fuerzas de seguridad, dándole a las Fuerzas Armadas un rol más subsidiario y de securitización, ¿no? Así, como fuerzas, guardias nacionales más que ejércitos. Ese es un objetivo de Estados Unidos de hace mucho tiempo. ¿Para qué van a tener ejército los países de América Latina si el verdadero garante de la seguridad es Estados Unidos? Así que ustedes tengan controles fronterizos, combate contra formas organizadas del delito, pero no Fuerzas Armadas. Ese es un tema muy urticante y en donde Argentina históricamente se ha opuesto. Pero además de esa reunión contra el narcoterrorismo que denominaron, hicieron una reunión más formal con los estados y crearon el escudo de las Américas, The Shield of Americas, algo así, con el Departamento de Estado, con presencia de Rubio, no, en Florida lo hicieron también, y ahí formaron algo que no se sabe bien qué es porque tiene poca institucionalización, pero es más un acuerdo entre 16 estados para defenderse. Es decir, lo que está haciendo Estados Unidos desde hace tiempo y en este proceso de repliegue es ir abandonando o desalentando el funcionamiento de los organismos multilaterales, que ya están bastante mal, digamos. A uno los abandona y crea cosas con los amigos, ¿no? La alianza de los que quieren, ¿no? The Alliance of the Willing. Los que quieren ir a hacer tal cosa, los que están contra el nuclear, ya hace tiempo. Y eso no lo empezó Trump, lo empezó Obama, en el tema nuclear, por ejemplo, hacer las reuniones de los países amigos en tales cosas. Y después ha estado este discurso de Marco Rubio desde el Departamento de Estado el otro día, donde reunió 60 países y larga una especie de alianza entre los países que quieren luchar contra lo que él llama el renacimiento de formas terroristas. Pero es interesante. De paso te mencionan, no a vos, digo particularmente, digo, las organizaciones de los 70 y nombran montoneros. Sí, pero no solo, nosotros nos fijamos en eso porque somos nosotros, pero lo importante es que habla de
The Weatherman, que es una organización que existió en Estados Unidos, y hablan del Ejército Symbionese de Liberación, que fue eso que existió en un momento que tuvo a la chica, la Patty Hearst, la hija del dueño del imperio de Ciudadano, del Ciudadano Kane, famosa la película, que son cosas que no existen y que prácticamente no existieron. No nombran las panteras por ejemplo. O sea, pero yo creo que además de hacer todo eso y querer vincular todo lo que sea radicalización de porque lo que quiere hacer, al mismo tiempo que hace eso Estados Unidos, en Ecuador prohíben el partido de nuestro amigo popular allá, que está proscripto y en Correa. Bélgica, de Rafael, y Rafael, como tiene el partido prohibido, iban con otro partido, prohibieron ese otro partido. O sea, van cerrando. Además de una actitud injerencista fuerte. Claro, y lo mismo con el tema del lawfare, ¿no? Claro. O sea, el lawfare y la actitud injerencista y la persecución de los partidos va corriendo como al borde de la legalidad a las fuerzas opositoras. Quería sumarte además, porque esto toma cierta institucionalidad, este gerencismo, ya hay un presupuesto oficial, para mí la cifra es irrisoria por lo que realmente se opera en la cuestión, de 5 millones de dólares del Departamento de Estado para alentar a los amigos de los que ellos consideran que Estados Unidos son sus amigos en los procesos electorales. Es decir, y concretamente incidir fuerte en algoritmos, campaña de redes, pero con presupuesto oficial. Directamente, decir, no es una... Bueno, claro, ya no es un trascendido, ni siquiera con la alianza con lo del Tesoro de vez en acá, que es una operación financiera que vos puedes decir, bueno, opaca, que es inoportuna o metida en un proceso electoral, pero una operación financiera. Esto ya es un fondo para eso. Bueno, ellos tienen, ¿no? El Endowment for Democracy, que es un fondo del Congreso, y ellos se van a meter más, efectivamente se van a meter. Pero yo creo que mucho de eso, de lo que hizo Rubio ahora, no está ligado ni siquiera a América Latina ni a Europa, donde también habló. Está ligado a Estados Unidos. Lo que está viendo Rubio es una creciente polarización dentro de los Estados Unidos. Y por eso habla tanto de Antifa. Antifa es antifascismo. Claro, le podemos decir. Y en realidad no es una organización, por lo menos hasta ahora, sino ha sido más como un emblema, una coordinación, una cosa. Sí. Funcionaba mucho, ¿te acordás? En las cumbres, no sé ahora. Claro. Las cumbres que se hacían del G7. Para protestar por Pero ellos le están dando un carácter porque lo ligaron mucho a esta rebelión estudiantil que tuvieron básicamente a favor de los palestinos y en contra de las masacres en Gaza. Y lo han ligado también, creo que con la derrota electoral en New York, donde les gana un musulmán, les gana además con posiciones políticas. Con posiciones políticas bien caracterizadas. ¿no? Y entonces ellos, yo creo que se están previniendo contra eso. En un país, después contra el homicidio que mató a Kirk, el líder carismático del movimiento MAGA, el movimiento muy activo, muy difusor de esas ideas extremistas. Y yo creo que ese atentado los golpeó muy fuertemente. Y entonces piensan, o tienen algún elemento, de que hay un proceso de radicalización muy serio en los Estados Unidos, que es un país que está muy polarizado. Eso que vemos en las elecciones de América Latina, lo vemos allá. Solo que Estados Unidos es un país que es el país que tiene más armas del mundo en manos de civiles. Claro. Entonces, el riesgo de que distintas milicias, de un lado o del otro, el país que hay en todas, empiecen a hacer acciones con mayor nivel de violencia, creo que eso es lo que los lleva a, sobre todo si ellos piensan hacer alguna picardía electoral, de modificar el sistema o de tratar. Bueno, la advertencia que hace Trump hace una semana acerca de que a él le roban la elección seguimos con la misma. del 2020 y que los que promueven ese robo son los chinos, sin ningún fundamento técnico, digamos técnico-científico. Sin ningún dato, digamos. Y nos ponen alerta porque puede ser que ellos impugnen el resultado de noviembre. Y de hecho ellos trataron... De noviembre digo la elección de mitad de término, lo decimos en de la hecho ellos lo han hecho
tratando de modificar los circuitos electorales. Claro, lo hicieron, sí, Lo hicieron, algunos se los paró la Corte, otros Sí. no. O sea, ellos están en algo de eso. Incluso va a depender mucho de noviembre, pero no, yo no creo que Trump haya abandonado la idea última de buscar un tercer mandato, o sea, de hacer alguna interpretación, Sí. que lo que pasa es que depende de cómo le vaya, qué es lo que le va a decir la Corte. Claro, la fuerza que pueda Ya tener en sabemos, función depende de cómo le vaya. Yo creo que en noviembre razonablemente le va a ir mal, va a tener que haber mucha trampa para que no le haya mal, Sí. o muy poca votación, porque están cambiando el sistema de Sí, voto. Realpolitik, que sigue las encuestas a diario, lo que está diciendo hoy es que está muy cabeza a cabeza el Senado, que puede, como no, decantar, y que pierde la de representantes. El que es representante diputado, pierde ¿no? la mayoría. Pierde. Se ha vuelto a reactivar lo de el conflicto y los ataques a Irán, lo cual es y murieron algunos norteamericanos, Sí. murieron 3, una Sí, mujer, y hay un 100 chico, heridos en y hay 100 distintas heridos, bases de o sea, ellos. la idea de que eso era una cosa que terminaba y que ya estaba, no, y los iraníes siguen con esta táctica asimétrica de pegarle ahora más específicamente a las instalaciones Militares. militares, sobre todo las de norteamericanos. comando, los radares, las cosas, Claro. lo que ayuda al esfuerzo de guerra. Porque vos podés venir con un avión de Wisconsin, Claro. con un B no sé Sí. cuánto que tiene una bomba fenomenal. Pero si no tenés radares en la zona, no podés actuar, claro. Y lo que están haciendo los iraníes, bueno, no solo insistir en Hormuz, sino llevar el conflicto al Mar Rojo, Sí. a Bab el-Mandeb con los Houthis, lo cual sí es ya muchísimo más grave. Bueno, lo ves en la cotización del barril que está subiendo, subiendo, digamos, claro. otra vez, ¿no? Está en 93, creo hoy. Y a la eso se reproduce o impacta muy directamente en la vida cotidiana. Por eso, ahora también en estos días comienzan las negociaciones que planteó Estados Unidos para modificar el acuerdo de libre comercio con México Y Canadá. Y lo que está pidiendo Estados Unidos es mucho, es decir, quiere que vuelvan todas las empresas automotrices, quieren una serie de cosas. Ahora, algunas de esas cosas, lo único que harían es aumentar el costo de los productos en Estados Unidos. Yo lo que quería preguntarte es esto, que es un tema ese que planteas muy interesante, pero volviendo en algún punto de este territorio de disputa a la Argentina, a ver, mi lectura es, Estados Unidos, para poder ir al Oriente Medio y apoderarse de esos recursos estratégicos, que además son centrales porque el 70-80% de la producción de energía iraní iba o va a China, con lo cual era obturar o era controlar una fuente. Todo esto si pensamos que la confrontación es Estados Unidos-China en el sentido de la disputa por la hegemonía, ¿no? Es decir, cuando estábamos hablando de una hegemonía que se vio patente en el Consenso de Washington y que empezó a decaer en función de que esa nación emergente empezó a disputarle el terreno, sobre todo tecnológico, y la guerra comercial, que se la está ganando claramente, ¿no? Si lo vemos los números, no hay mucha discusión. Mi lectura es que había una intención de tratar de controlar ciertos resortes, también por la cuestión del petrodólar, eso se vio mucho más claro en Venezuela, y si Venezuela estaba abandonando cualquier transacción en dólares, obligada además por los embargos, y Estados Unidos ve que se empieza a romper esa hegemonía del petrodólar y decide intervenir fuerte en esa materia. Bueno, pasa lo que pasa, o está pasando lo que está pasando en el Oriente Medio, como estamos describiendo, hay cierto repliegue, pero esa contradicción, ese territorio en disputa, ¿hasta qué punto, lo que te quiero preguntar, y es, entiendo la disquisición ideológica que puede haber, ¿hasta qué punto esa contradicción, en un momento determinado, si hubiera posiciones nacionales, no pueden beneficiar a la Argentina? Paso a explicar. La Argentina es un país con una enorme potencialidad de recursos naturales, evidentes, y con un serio déficit de industrialización de los mismos. Sí. Es decir, produce materias primas, No le da valor agregado, por lo Eso tanto tenemos ese problema, y por lo tanto también tenemos salarios baratos por eso. Es decir, ¿por qué Alemania paga 3.000 o 4.000 euros de salario industrial? Bueno, porque tiene industria, entre otras cosas. Entonces, digo, ¿hasta qué punto esa contradicción que está viviendo hoy el mundo no puede ser también
un beneficio para la Argentina. Porque vos vas a tener que tener una ley de inversiones, que estos le denominan RIGI y que es muy entreguista. Pero en un momento determinado, para forzar a que el litio finalmente termine hecho batería o baterías, necesitas también un contexto inversor, un contexto de legalidad. Después, Sí. Vos Estado jugás para que esas corporaciones le den valor agregado a esa materia prima. Tenés que forzarlo, pero no necesitas un entramado que respalde todo eso. No sé si se comprende entiende mucho. bien. Porque No, además, te agrego lo último, mira, esto lo uso mucho como ejemplo. Y porque está de moda ahora estos días el tema de la campaña ante Argentina y qué pasa con España y nosotros. El Francisco Franco, condenado por haber sido apoyado por nazis y por fascistas para ganar la guerra civil, que le provoca, entre otras cosas, quedar fuera de Naciones Unidas con un largo embargo, y que Perón rompe ese embargo, generosamente. Que Perón y Eva Perón rompen generosamente, en un momento determinado logra entablar las relaciones con Estados Unidos, y las condiciones son las bases de la OTAN. Las bases que finalmente, bueno, terminan desplegándose en toda España. Pero el agregado de todo eso es un plan que se llama de estabilización y desarrollo. Franco dice, a mí no me van a recordar por el Valle de los Caídos, a mí me van a recordar por haber inventado la clase media española, que es el SEAT 600 y el piso a crédito. Es decir, hay un proceso desarrollista en esa dictadura, aprovechando una contradicción internacional. Entonces digo, ¿hasta qué punto esa contradicción no debería formar parte de lo que nuestra clase dirigente nacional aproveche para generar un proceso industrializador? Sí, coincido, pero tengo dos las que hagan falta, porque yo te hice un largo introito para... yo no creo que estemos ante un mundo bipolar. No creo que el conflicto principal sea Estados Unidos-China. Es un conflicto muy importante, pero creo que vamos en tendencia a un mundo más multipolar. Un mundo multipolar no es un mundo más tranquilo, es un mundo más conflictivo. Pero ya tenés varios, porque la India ya ha superado en población a China, porque Rusia, que está metida en una guerra que se le ha prolongado indefinidamente, tiene más armas nucleares que cualquier otro país del mundo, activas, ¿no? Más activas que Estados Unidos, porque Indonesia es una potencia emergente, porque Turquía es una potencia emergente. La India, por supuesto. La India, ya lo mencioné. Pakistán, Brasil, en nuestra región, sin esos conflictos, pero también es muy fuerte. Y la Unión Europea, que está con una serie de líos, pero que es un bloque grande, que tiene junto un Producto Bruto más grande que Estados Unidos, no lo confundamos. Es decir, en realidad el Producto Bruto más grande del mundo, si tomamos agrupamientos, es la Unión Europea, después Estados Unidos, tercero China. Ahora, el mundo ese más multipolar, creo que va a ser un mundo más parecido, no al de la Guerra Fría, sino al del fin del siglo XIX. El mundo que tenía... Hay que acordarse que el fin del siglo XIX termina, que tiene toda la conferencia de Berlín, el reparto de las colonias, el reparto del mundo, alegremente termina en la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, al terminar, desaparecieron 4 imperios. El Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Alemán. O sea, la inestabilidad o la tensión de un mundo multipolar es grande. Es grande porque son relaciones de fuerza complejas. Y porque no es todo lo mismo, porque tampoco puedes hablar solo de los BRICS. Los BRICS yo creo que son una experiencia muy interesante de de pero nunca hubieras vos abandonado, que fuiste canciller, esa posibilidad. Es que es un error estratégico que he cometido. ¿Es un error o es un alineamiento al imperio que te demandaba eso? Argentino, no, yo creo que no demandaba ni siquiera. eso. No, Brasil está ahí. Sí, ni siquiera. No, o sea, es un seguidismo ideológico. Es un seguidismo ideológico y una convicción. Es decir, hay varios dirigentes y países que piensan que si vos haces todo lo que Estados Unidos te dice, te va a ir bien. Eso tiene un problema, y es que yo he vivido varios años en Estados Unidos y los conozco bastante y los he tratado mucho, además diplomáticamente, económicamente, en distintas instituciones. Y los Estados Unidos, en su política, siempre piensan, y en la vida cotidiana también, que lo que vos haces es porque a vos te conviene. Es decir,
Si vos haces seguidismo en Estados Unidos es porque te convendrá. Claro. Si yo te pido que me regales el vaso y que vos no tomes agua y vos me lo das, es porque a vos te conviene. Por alguna razón, yo no tengo, así, yo no te debo nada. Ellos o sea, no es claro. Ellos no deben, No deben. nunca deben. Ellos siempre son acreedores porque hacen lo que le piden los otros. Aunque ellos te lo sugieran de una manera a veces un poquito brusca, digamos. Pero ellos no son responsables del proceso electoral que haya en Venezuela, que es lo que trata de lograrle los opositores al régimen de Delcy en Venezuela. Ellos no tienen nada que ver, ellos están ahí, pusieron orden, sacaron a este señor, se quedan con el petróleo y está. O sea, tienen una visión que yo creo que es mucho mejor para un país como la Argentina, un país mediano, tener la mayor autonomía posible en un mundo que no te da autonomía completa, porque todos sabemos que existen ciertos niveles de globalización y por más que haya desglobalización o regionalización de algunas partes, la globalización financiera existe, la globalización en comunicaciones existe y varios aspectos de la misma, incluso productivos, están. Entonces, lo mejor para la Argentina, y como para cualquier país mediano, y sobre todo Argentina, con los recursos que tiene, es tener un grado de autonomía el máximo posible. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, yo creo que se logra con una actualización de la vieja bandera de la tercera posición, que no es la tercera posición ante la Guerra Fría, sino es un no alineamiento activo. Es decir, la Argentina no tiene que alinearse con nadie, tiene que defender sus intereses y tiene que tener relaciones con todo el mundo, con todo el mundo. Y eso creo que es mejor, porque además lo que uno puede prever en ese mundo multipolar es que va a haber más conflictos. Y no solo hay conflictos, sino que hay 2 o 3 problemas. Uno, la economía no crece hace bastante tiempo. Es decir, las décadas de oro no se reprodujeron nunca más. Y la crisis del 2008 nos ha metido, o al mundo... La crisis de Lehman Brothers, te referís. La crisis de Lehman Brothers financiera ha metido al mundo en una etapa de estancamiento, de bajo crecimiento, y la financiarización tiene un límite. Han crecido los gigantes tecnológicos, sí. Claro, wow. Entonces eso es todo hay un todo debate. También un debate. Es todo ahí, un tema, sí, si son más que los estados, si son menos. De bueno, manera, algo de eso hay, ¿no? También. Algo de eso hay, pero también recordemos que la India fue conquistada por la Compañía de Indias Orientales, no fue conquistada por el Reino Británico. El Reino Británico llegó después de la rebelión de 1857, la rebelión de los cipayos, a institucionalizar su presencia. Pero digamos, fue un proceso hecho en parte por una empresa privada. O sea que también hay antecedentes como para que no nos sorprendamos tanto de que hay monstruos poderosísimos. Y también hubo restricciones. El Standard Oil, la ley también fue dentro de Estados Unidos, pero el Standard Oil de Rockefeller se la quebró la ley Sherman Antimonopolio, ¿no? Y la tuvieron que dividir en 7, la empresa más poderosa del mundo. Sí, sí. O sea que estamos en un proceso de cambio y me parece que ese cambio todavía estamos en parte. Hay que agregarle 2 o 3 cosas que favorecen a Argentina. Uno, el cambio climático. No vamos a ser, el cambio climático existe, aunque lo nieguen algunos, va a afectar a todo el mundo, pero no va a afectar especialmente a la Argentina de una manera peor que a los otros. Va a estar un poquito menos agraviada, digamos. El tema demográfico es un tema también muy relevante. Italia va a tener 5 millones menos de habitantes dentro de ¿cuánto? 10, 15 años. Y lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en China. La migración en Europa le sostiene la tasa de natalidad a gatas, apenas. A gatas, bueno, pero eso está trayendo una serie de conflictos. Sí, de otra naturaleza. De otro tipo. Nosotros no tenemos ese conflicto. Vivimos en una zona que tiene grandes recursos naturales como región. No tenemos grandes, es una zona tradicionalmente de paz, por eso el ataque a lo de Venezuela es un antecedente tan negativo, porque el tema de que América del Sur es una zona de paz es muy importante. Tenemos muchísimos recursos y estamos en una parte del mundo que está fuera de la primera línea de fuego. Sí. Y al mismo tiempo está en una región del mundo que se va a valorizar en las próximas décadas. El Atlántico Sur se va a valorizar, las islas se van a valorizar, la Antártida se va a valorizar, el paso interoceánico también. Es decir, nosotros vamos a ser beneficiados, para decirlo de una manera medio
brutal de lo mal que le va a ir a buena parte del resto del mundo. Y nosotros podemos Buen hacer título. que no nos vaya mal. Quisiera cerrar, tenemos que cerrar, pero hay un tema que es muy caro a vos, a tu trayectoria, a tu persona, porque te seguimos, te leemos, que es el tema Malvinas. Sí. Y como te dije en este introito, el Mundial y lo que pasó, que además nos tocó jugar contra Inglaterra y ganarle por suerte, puso otra vez la disputa arriba de la mesa con esa bandera histórica de los jugadores que dio la vuelta al mundo, que leí el otro día. Fue una de las mayores difusiones diarias en redes sociales. Sí. Es decir, el mundo completo Habló y pusimos arriba de la mesa lo que es un comportamiento colonial a todas luces ya inaceptable. Bueno, yo creo que efectivamente... Pero para que vos... Porque por ahí es más la consulta de índole incluso sociológica. ¿No será Malvinas uno de los temas más caros al sentimiento argentino y profundamente transversal? Que por ahí no lo teníamos tan relevado. Capaz vos sí, ¿no? Pero... Sí, porque despertó... ¿Sabés en dónde me di cuenta? Se le gana el partido de Inglaterra, pasa lo de la bandera, y hay en todos nosotros como ¿no? Ya está. No es que no queríamos ganar el domingo, no. Ya Pero el mundial era conseguimos eso. algo importante. Conseguimos algo. Yo creo que sí. Yo creo que lo que logró, porque eso es un logro de la hinchada, del público y de los jugadores. No es solo los jugadores. Los jugadores ponen una bandera después de que una hinchada alentara multitudinariamente, como alienta acá, diciendo que no es un inglés y diciendo las Malvinas son argentinas. O sea, ese sentimiento está muy presente en la sociedad argentina. Y es un sentimiento transversal, yo creo que sí. Y el gobierno, que hizo un esfuerzo grande estos 2 últimos años y medio por desmalvinizar, Total. es decir, por vacar, incluso todo el reclamo sobre el barco, que tardaron para hacerlo 11 días, y lo hace Kirchner después que terminó el partido. Una cosa que es casi no hay protesta sobre la explotación petrolera que está comenzando. Ya no es exploración, ahora están comenzando a... Hay una empresa israelí ahí. Hay una empresa de Navañez y la Rockhopper, una británica y una israelí. Y nosotros permitimos que Netanyahu diga que nosotros somos el mejor aliado y no hacemos nada, y no van a robar nuestro petróleo, porque eso es nuestro y corresponde. Tendría que haber medidas más firmes contra esas cosas. Incluso, yo recuerdo que cuando comenzó la exploración, allá en el 2009, que es cuando se empezó a hablar de este tema, yo era ministro en ese momento, hicimos una campaña fuertísima con las empresas que parecían interesadas, con todas las empresas petroleras del mundo, señalándole cuál era la condición legal que había dicho Naciones Unidas, que decía la legislación argentina, a qué se arriesgaban metiéndose en eso. Hicimos campaña con los vecinos, en fin, toda una serie de cosas que este gobierno cayó y omitió hacer. En esa lógica también que le funciona con Estados Unidos, que creen que le funciona con los británicos, de si nos portamos bien nos las van a dar. Y no es así. No funciona así. No. Fíjese, hay un dato que habla de eso también. Hace poco la Corte Internacional de Justicia sacó un fallo sobre el archipiélago de Chagos, que es un archipiélago que pertenece a las Islas Mauricio, pero que está lejos, está en el medio del Índico, y donde hay una gran base norteamericana que se llama Diego García. Claro. Por una decisión... Es una base inglesa. No, el archipiélago es Mauricio, ocupado por los ingleses, que no lo devolvieron. Y ahí hay una base que está cedida a Estados Unidos, que es Diego García. Es una base norteamericana de aviones de larga distancia y fundamental para los ataques en el medio y para el control de Medio Oriente. Y el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva, dijo, no, esto pertenece a Mauricio, hay que devolvérselo. Entonces los ingleses pensaron un rato y dijeron, bueno, vamos a cumplir el fallo, vamos a devolverle a Mauricio el archipiélago, pero vamos a dejar que la base de Diego García siga rentada por 99 años a Estados Unidos, de manera que no se afecte eso. Y Estados Unidos dijo, no hagan eso, no le den a Mauricio. ¿Por qué no tienen la confianza en Mauricio que tiene el Reino Unido? Conclusión,
los británicos dijeron, bueno, no, se acabó, no vamos a darle nada a Mauricio, retrocedieron en chancleta, no le dan nada y eso sigue en manos de los británicos. A los que creen que los norteamericanos le van a dar a Argentina las Malvinas porque los argentinos se porten bien, sacándosela a los británicos, No entienden cómo funciona. es el mismo error que cometió Galtieri, porque dijeron que era un general majestuoso, se fue a las islas pensando, no, acá no va a pasar nada. No, pasó. Jorge, muchas gracias por habernos visitado aquí en Territorio en Disputa, ¿eh? No, y felicitaciones porque leo las cosas y la verdad que me gustan. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de Territorio en Disputa.